Los problemas de violencia e inseguridad en México que se han registrado en los últimos días en al menos 4 estados del país se han magnificado en las redes sociales y en los medios de comunicación como parte de una campaña para propiciar la inestabilidad en el país. Bueno, estas son las graves acusaciones que lanzó esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y que prometió acompañar con pruebas. El presidente López Obrador aseguró que sus adversarios llevan a cabo campañas de manipulación y propaganda en contra de su gobierno para provocar la inestabilidad del país. En conferencia de prensa, el presidente aseguró que, por el contrario, hay gobernabilidad luego de las críticas que recibió su administración tras los hechos de violencia que se han registrado durante los últimos días en 4 estados de México. El presidente agregó que está considerando llevar a cabo una reunión de seguridad y una conferencia de prensa matutina, pero los sábados, con el fin de que sus adversarios, incluyendo algunos medios de comunicación, no manipulen ni distorsionen los hechos de seguridad. Así lo dijo el presidente. Y decirle al pueblo de México que estén tranquilos, que hay gobernabilidad, hay estabilidad y al mismo tiempo hay un interés de nuestros adversarios, los conservadores, de magnificar las cosas, de hacer periodismo amarillista, sensacionalista. Hablemos de la seguridad. El presidente también ofreció que el Gabinete de Seguridad daría más información sobre lo ocurrido en los últimos días en varios estados del país, en donde se han registrado acciones del crimen organizado que pues han provocado temor entre la población civil, bloqueos, quema de tiendas de conveniencia, de automóviles, la gente ha sido saqueada de sus propios vehículos, incendiados ahí mismo, entre otras acciones. Los integrantes del gabinete finalmente dieron esta conferencia y aseguraron que se está aplicando la estrategia correcta de seguridad pública porque se atienden las causas de la violencia y que se tuvo una respuesta contundente para tratar los incidentes que se registraron. Desde Guadalajara, Belén Zapata nos tiene los detalles. Adelante, Belén. Hola Mario, muy buenas tardes. Así es, una conferencia de prensa amplia, 2 horas aproximadamente duró este encuentro del Gabinete de Seguridad encabezado por el secretario de Gobernación con los medios de comunicación, los titulares de las diferentes áreas de la Secretaría de Seguridad, de la Secretaría de Gobernación, de Marina y de la Defensa Nacional, además del subsecretario de Seguridad, tuvieron oportunidad de hacer una amplia explicación respecto a lo que ha venido ocurriendo en estas 5 entidades a lo largo de la última semana. Como bien lo mencionabas, quema de vehículos, bloqueo, incendios en tiendas de conveniencia y lamentablemente la muerte de al menos 9 civiles. 11 personas en total, se presume que 3 de ellas podrían haber sido delincuentes. La secretaria de Seguridad y Protección Civil, Mario, ha dicho que las causas de esta ola de violencia registrada en la última semana están perfectamente identificadas y que se están atendiendo. Por su parte, el titular de la Sedena ha hecho también una explicación de lo que ocurrió en cada uno de los estados y brevemente te lo comento. En Jalisco y Guanajuato ha dicho que esta ola de violencia se debió a que elementos de las fuerzas federales podrían haber interrumpido un encuentro entre 2 líderes de un cártel desplegado en la entidad. Si te parece, vamos a escuchar cómo lo explicó. Llegamos en el momento en que estaba en proceso esa reunión, no fueron detenidos dentro de la gente que se detuvo, dentro de estos 6 y el fallecido no estaba en los líderes, esos 2 líderes que se reunieron. Entonces, pues la conclusión es que pensaron que dentro de esa estructura delictiva, pensaron que dentro de los detenidos estaban estos delincuentes. No fue así. Se realizaron una serie de operaciones para tratar de localizarlos en el área, ya no fue posible. Mario, y esto se aclara porque a lo largo de los últimos días se presumía si realmente se había podido aprender
o detener a estos dos líderes. Ya hoy el subsecretario de la Sedena, perdón, el secretario de la Sedena lo dice claramente, no se consiguió el objetivo, finalmente fue un objetivo fallido con las consecuencias que ya conocemos. En Michoacán, dice, fue debido a la detención de una gran cantidad también de integrantes de otro grupo delincuencial, mientras que en Chihuahua, este conflicto que surgió entre dos cárteles de la droga al interior de un centro penitenciario y que luego alcanzó a la población civil, dejando como saldo lamentablemente estos 9 civiles muertos. Y en Baja California, Mario, dijo, se desconocen las causas, atribuyen esta quema de vehículos y bloqueos registrados durante el fin de semana a la intención de llamar la atención de las autoridades por parte de estos grupos delincuenciales. El secretario de Gobernación, Mario, ha descartado que se trate de actos terroristas y ha dicho también que no habrá cambio de estrategia porque consideran que esta está funcionando. ¿A qué se lo atribuyen? A que, según él, los índices delictivos han logrado una contención o incluso algunos han ido a la baja. Escuchemos. No son atentados terroristas, no hay que magnificar los hechos, no debe de verse más allá de la propaganda. Yo sostengo, y lo dijimos hace un rato, la estrategia de seguridad del gobierno federal está dando resultados y cuando las cosas dan resultados pues no tiene por qué cambiarse. Desde luego todos los días revisamos la estrategia, a veces hacemos ajustes en algunos parámetros, pero podemos decir con toda franqueza a usted y a los mexicanos que la estrategia de seguridad del gobierno federal está dando resultados. Mario, el secretario de Gobernación ha dicho que no existe la intención o la orden más bien a las fuerzas federales de no disparar a los delincuentes, simplemente se apegan a lo que establece la ley sobre el uso de la fuerza. En conclusión, Mario, este ha sido el análisis que ha presentado el gobierno federal en torno a esta ola de violencia registrada en la última semana en estos 5 estados. No habrá cambio de seguridad en la estrategia y descartan que se trate de hechos vinculados al terrorismo. Mario, la información. Muy bien, bueno, sí, algunos delitos han bajado, algunos, si bien lo dice el secretario de Gobernación, otros han ido al alza. Y ahí están las cifras del propio secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Por ejemplo, el homicidio doloso ha incrementado en este año sin duda. Gracias, Belén. Vamos a analizar los recientes hechos de violencia ocurridos en 4 estados de México, así como la respuesta que ha dado el gobierno federal en este gabinete de seguridad, la de la postura del presidente López Obrador, por supuesto. Y le doy la bienvenida al analista Jorge Fernández Menéndez, periodista especializado en temas de seguridad. ¿Cómo estás, Jorge? Me da muchísimo gusto saludarte. ¿Se ha exagerado o estamos ante una guerra de declaraciones entre unos que dicen es el gobierno el que está propiciando un clima para tratar de avanzar leyes que favorecen a su estrategia y entre quienes el gobierno dice no, es la oposición el que está exagerando? Vaya, ¿estamos exagerando o estamos viendo lo que muchos estados están sintiendo? Hola Mario, un placer estar contigo, con todo tu auditorio. Mira, yo creo que hay que irnos a los hechos. Yo no sé si está exagerando uno o los otros, si es una estrategia. Lo que sí sabemos que en 5 estados de la República, Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Baja California y también Michoacán, 5 estados, hubo durante 5 días hechos de violencia muy graves, con muertos, quema de negocios, de instalaciones, quema de automóviles, agresiones a la ciudadanía, muy graves que trascendieron los simples hechos vandálicos. No son hechos separados, no se puede entender que durante 5 días consecutivos haya habido este tipo de operaciones en forma simultánea en distintos estados del país y que uno no tenga simplemente conexión con el otro, como se dijo hoy. Entonces, decir que esto es una maniobra de los conservadores, como se llegó a decir hoy en la mañanera, o que es una estrategia para fortalecer a la Guardia Nacional, es una tontería en cualquiera de los dos aspectos. Lo que tenemos, el hecho cierto, es que hubo un ataque coordinado de grupos criminales contra el Estado mexicano que no recibió una respuesta, vamos a llamarle proporcional, del Estado mexicano. La conferencia de prensa de hoy que tú mostrabas hace unos minutos es por lo menos decepcionante en ese sentido.
No hay una explicación de fondo de qué es lo que ocurrió, quiénes son los grupos, por qué hubo una reacción de estas características. Quedarse simplemente con que la estrategia de seguridad está funcionando cuando es evidente que no está funcionando, o que hay una magnificación o amarillismo de los medios de comunicación cuando son ciudades atacadas, dos de ellas, las dos principales ciudades fronterizas con los Estados Unidos, me parece que es caer en un simplismo muy grave, sobre todo cuando hablamos de temas de seguridad, seguridad interior y ya en la frontera de seguridad nacional. Sí, Ciudad Juárez, Tijuana, bueno, todo Baja California y ahora días antes también lo que vimos en Jalisco, en Guanajuato, producto de algo que quedó también ahí en un dicho que no se aclaró, Jorge, es decir, con una aparente acción de las fuerzas policiales, que con dos capos aparentemente que nunca fueron detenidos, no se dijo ni de quién eran, en fin, también hay mucha opacidad, aunque haya un ejercicio de información diario y ahora con esta nueva conferencia, hay opacidad en el ambiente también. Sí, yo no sé, a decir que van a hacer una conferencia para desmentir la información los días sábados, no es lo que se necesita poner las cosas con claridad sobre la mesa y decir qué es lo que ocurrió. A ver, ¿qué ocurrió en Jalisco? ¿Se escaparon estos señores? ¿Quiénes eran los que iban a detener? ¿Por qué se generó una reacción de esa magnitud? ¿Por qué dicen que estaban confundidos los cárteles? Lo dice el propio general secretario, los cárteles con que habían sido detenidos o no, por qué una riña en un penal se transforma, como dicen, que una riña en un penal entre dos grupos que han estado enemistados desde siempre, de estos grupos de los mexicles y los chapitos, de los chapos que le dicen allá en Ciudad Juárez, desde siempre han estado enemistados, se va a transformar en un ataque a la ciudadanía que se prolongó además durante varias horas, porque eso se traslada a Baja California, a Tijuana, a Tecate, otros lugares. Tiene que haber una explicación de fondo del Estado. Pero además de eso, aunque fueran provocaciones, como se dijo, bueno, ¿quiénes fueron los responsables? ¿Quiénes están detenidos por estos hechos? Hay una discusión absurda que es decir, bueno, ¿por qué no dispara la Guardia Nacional y el Ejército contra estas personas? No es necesario dispararles, nos podríamos conformar con que estuvieran detenidos, investigados. ¿Cuántas carpetas de investigación se han abierto por estos hechos contra los responsables? Que sepamos ni una. Y estamos hablando de Claro. ataques que se Oye, prolongan durante 5 sí. días en 5 estados del país. Oye, finalmente, Jorge, también este fin de semana se da la información que el presidente dice, y eso no lo menciona nadie, cuando se detienen a más de 100 personas, 160 personas, hasta un poco más, según pude conversar con el gobernador del estado de Michoacán, pues también en operativo, parece que también notaron movimientos muy importantes en algunas carreteras en la parte de Uruapan, acude la Fuerza Armada y detienen a 160 personas que se identifican como parte de unas guardias de autodefensa. A lo que voy, todo esto sucede prácticamente a 15 años de que inició la guerra contra el narcotráfico, así llamada, en el periodo de Felipe Calderón. No ha pasado mucho tiempo, bueno, ha pasado mejor mucho tiempo y parece que las cosas están igual, Jorge. Oh, todo cambia para seguir siendo igual, ¿no? Alguna suerte de gatopardismo. Y es verdad, a ver, Michoacán ha sido una tragedia desde antes incluso de que Felipe Calderón iniciara su primera ofensiva ahí contra estos mismos grupos que ahora se llaman Pueblos Unidos, que han ido cambiando de nombre, que no son autodefensas, son grupos criminales. Sí. Y ahí está la situación. Si alguien quiere pensar mal, puede decir, bueno, todos estos ataques, Jalisco, Guanajuato, Juárez, Tijuana y Tecate, la hizo Cártel Jalisco Nueva Generación, y entonces para compensar detienen ahora a los de Pueblos Unidos, que son sus enemigos en Michoacán. No sé, puede ser, pero si no hay una explicación de fondo y simplemente se van soltando hechos, es muy difícil eslabonar unos con otros. Por supuesto que es una Claro, detención muy bien. importante la de Michoacán, pero bueno, hay que verla en ese contexto. No hay una explicación de fondo, por qué ahora sí, por qué no. Muy bien. Hemos estado muchas veces en Michoacán y bueno, ahí estaban antes y están ahora. Bueno, Jorge, te agradezco muchísimo, Jorge Fernández Menéndez, periodista especializado en temas de seguridad aquí en Perspectivas desde México.